Las casas de barro de Coro, prodigios arquitectónicos y culturales que los venezolanos heredamos de la época colonial, habían perdido su esplendor, perdiéndose bajo la presión inmobiliaria o el peso de los años que las condenaba al derrumbe o la soledad. Gracias a la acción decisiva y visionaria del gobierno nacional, de la gobernadora Estela Lugo de Montilla y de los consejos comunales que clamaban por su rehabilitación, la amenaza de olvido y destrucción de las casas ha sido vencida. Con un gran aporte económico y la participación del pueblo organizado en cuadrillas de trabajo, se inició el rescate de las casas coloniales de Coro, Patrimonio Universal de la Humanidad, por declaración de la UNESCO. Estas edificaciones son emblemáticas porque resumen el paso del tiempo desde la época colonial hasta el presente. Las casas coloniales de Coro son testigos silentes de 300 años de historia regional y nacional. Sus paredes guardan los secretos de la vida colonial, la independencia, la guerra federal y la llegada de la modernidad a la Venezuela petrolera. El proceso de rescate y restauración de las casas patrimoniales tiene el propósito de convertirlas en centro de exhibición, estudio y disfrute con exposiciones educativas, muestras de arquitectura colonial y espacios para el descanso y el encuentro. La lucha del pueblo coreano contra el olvido ha dado sus primeras victorias con el rescate de 3 hermosas casas de altísimo valor histórico, arquitectónico y cultural que datan del siglo XVIII. La Casa del Sol, la Casa del Obispo Talavera, también llamada Casa del Tesoro, y la famosa Casa de las Ventanas de Hierro, regalo de los falconianos a la humanidad. Durante los gobiernos de la Cuarta República, la desidia fue tal que los inmuebles llegaron a una condición de ruina total y por supuesto es precisamente el gobierno bolivariano, basado en esos principios de rescate de la memoria histórica de nuestro país, de entregarle al pueblo venezolano y en este caso al falconiano parte de lo que ha sido la historia, porque estas viviendas sin lugar a dudas no tan solo representan una muestra arquitectónica de lo que era la época de la colonia, sino que en estas casas se protagonizaron, se vivieron momentos importantes de la historia venezolana que estuvo durante mucho tiempo en el total olvido por parte del gobierno nacional, y el interés del gobierno bolivariano es que esas historias de libertad, de lucha, de protagonismo patriótico en Venezuela se pongan al servicio de todos los falconianos y de todos los venezolanos que quieran conocer de por qué a Falcón se le llama y por qué escogieron al Estado Falcón los colonizadores. Hay que decirlo de esa manera, los colonizadores, porque ciertamente estas casas representaban la más rancia burguesía criolla de esa época, pero no es menos cierto que también en buena parte de esa burguesía criolla habían hombres y mujeres patriotas, hombres y mujeres que comenzaron a identificarse con su tierra y que conspiraban desde estas viviendas precisamente para construir o para propiciar la constitución de una patria más libre, más soberana, más auténtica. Las casas del casco central de Coro fueron hechas de manera intuitiva por los antiguos albañiles y habitantes. Se construyeron con barro, paciencia y el saber ancestral del pueblo que mezcló técnicas constructivas españolas, indígenas y holandesas, fusionadas en edificaciones únicas en el mundo por su calidad y técnica constructiva. Su restauración ha sido milimétricamente cuidada por arquitectos, historiadores e ingenieros que han respetado los materiales y técnicas originales, siempre bajo la rigurosa mirada del Instituto de Patrimonio Nacional, en armonía con la UNESCO. La misión de recuperar nuestras casas coreanas convocó a arquitectos especialistas en restauración, ingenieros, artesanos de la madera y la herrería, además de artesanos especialistas en la construcción con métodos tradicionales, restauradores de mobiliario y muchos otros expertos en arte y arquitectura colonial.
Hemos hecho esta restauración con una serie de expertos. Tenemos un equipo multidisciplinario que está representado por ingenieros especialistas en el área, arquitectos restauradores y todo el equipo de artesanos que conforman la plantilla personal de cada una de las empresas, los cuales tienen experiencia en las técnicas ancestrales que se trabaja como el barro, el adobe, el tejido del cañizo, la puesta del entablado y los tejeros. Se han hecho los procesos restaurativos correspondientes, se han rescatado las policromías, se dejaron vestigios de una muestra de todos los materiales que están empleados, como el pañote, que está hecho con barro. Esta edificación tiene la técnica tradicional de la época, que es con adobe de barro, ladrillo, madera, por supuesto. Los techos originales y parte todavía son de barro, con la teja criolla arriba. Generalmente esos son los materiales que se han utilizado. Hay elementos que, igual que el ladrillo cocido, que también se utilizó, aunque fue incorporado después en un poquito posterior, pero se utilizó también mucho en la construcción de estas casas. Generalmente tiene la tipología de la casa colonial tradicional venezolana, podemos decirle, en forma de U, en este caso, aunque hay otras que son en forma de L, y la distribución del mismo inmueble más o menos sigue las disposiciones tradicionales de las casas coloniales. Sí hay como una especie de tipología. No hay dificultad realmente con los materiales, la única dificultad que podemos conseguir hoy en día más que todo es la madera, ¿no? Para buscar, digamos, los elementos que más se parezcan, que tengamos que reponer y que más se parezcan a los existentes. Pero bueno, poco a poco los elementos se consiguen y se puede hacer una buena recuperación de la vivienda, como una buena rehabilitación de acuerdo a toda la tecnología para el nuevo uso que está destinada. Los trabajos de restauración no han sido fáciles y ha costado cientos de horas de estudio, investigación y trabajo realizado por reconocidos especialistas del área, a través de la conformación de un equipo multidisciplinario de profesionales de alto nivel. Se ha tratado en todo momento de mantener las técnicas originales de construcción, porque es uno de los valores que tienen las casas. Yo debo velar precisamente porque estas casas conserven lo que en su inicio fue como se hicieron. Claro, hay aportes técnicos que deben darse, porque no debemos olvidar que estamos en el siglo XXI, pero siempre con un respeto que te diga exactamente qué es lo que hiciste y además que está justificado técnicamente en el caso donde se ha hecho. Pues se siguen utilizando los adobes de barro, las tejas. Aquí hay problemas estructurales porque además tenemos una ciudad llena de arcillas expansivas donde cada día llueve más. Eso ha implicado en que estas casas hayan sufrido mucho más en los últimos tiempos que lo que habían sufrido en todo su proceso de construcción. El saber científico y el saber popular se dieron la mano y trabajaron unidos en el rescate de las casas. Así el pueblo coreano aportó el conocimiento ancestral, heredado de sus abuelos, para la reconstrucción de paredes, techos y soportes con las mismas técnicas que se usaron en la época colonial. Sus manos acariciaron con cariño y humildad el barro y la madera, elementos fundamentales en la restauración de estas casas que hoy se abren a la vida, el saber y la alegría del pueblo venezolano. Yo me siento muy orgulloso porque pertenezco a la comunidad y uno de la gestión social que está haciendo nuestro gobierno es en que toda la comunidad se le darle trabajo al que lo necesita, ¿verdad? Entonces, y el rescatar nuestro patrimonio cultural de la humanidad. Es muy importante que se haga esa gestión aquí en nuestro estado Falcón. La puesta en valor de la poligonal patrimonial incorporó el diseño de un sistema de señalización turística con altos estándares de calidad para orientar al visitante en la correcta interpretación y valoración de la arquitectura colonial coreana y sus edificaciones más valiosas.
Gracias a esta intervención se logró la apertura del Café Venezuela, un espacio para degustar el café venezolano y compartir con propios y visitantes el orgullo de contar con un patrimonio lleno de historia y tradición. Hoy, gracias a los trabajos de recuperación y reapertura, las casas patrimoniales han vuelto a la vida, con espacios humanizados que muestran una nueva luz para que turistas y visitantes disfruten sus amplias instalaciones conociendo la historia de la gran ciudad de Santa Ana de Coro, primera capital de Venezuela. La recuperación y reapertura de las casas coloniales de Coro le brinda a Venezuela y al mundo la oportunidad de revivir el pasado colonial, de aprender, disfrutar y descansar en casas que fueron testigos de la historia nacional y que hoy son espacios abiertos a la vida y el saber para todos los falconianos y visitantes.